Muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, jueves 21 de abril del 2022. Bueno, yo soy Marcelo Longobardi, estamos en CNN Radio Argentina, esto es Longobardi por CNN, hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Estoy encantado de estar con ustedes, así que bienvenidos. Nos acompañan, como siempre, por supuesto, Nicolás Singer, el señor Juan Dillon, el señor Guillermo Willy Coman y la señora Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo va? Muy ¿Cómo bien, estás? acá lleno de papeles. Sí, un montón. Y con alguna reflexión inicial sobre el estado de cosas de la Argentina. ¿Estás bien? Bien, muy bien, por suerte. Sí, mucha humedad hoy. Sí. Tremendo. Lloviznaba esta mañana, inclusive, cuando salí de casa tan temprano. Bueno, estamos repasando ya mismo los datos del tiempo a las 6:05 en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados 9 décimas la temperatura, humedad 85%, el cielo está despejado, nos espera un día con cielo parcialmente nublado y una máxima prevista de 25 grados. ¿Va a llover todo el día? No, ya no, solo quedaba hay una baja probabilidad de lluvias aisladas, creería que ya va a cesar, luego va a estar lindo con cielo parcialmente nublado, por lo menos el día de hoy. Mañana sí vamos a tener tormentas en la mañana. Quiero saber si puedo saludar ya al señor Juan Dillon, casi poco menos que protagonista anoche del debate presidencial en Francia. Hola Juan, buen día. Marcelo, buen día, ¿qué tal? Acá estamos, hemos dormido poco, sí, pero lo poco bueno, así que estamos bien. Sí, advertí eso considerando hasta las altas horas de la madrugada que me mandaste mensajitos por el Correcto. WhatsApp. Sí, culpa suya, dormí poco. Sí, Juan presentó anoche una cobertura para CNN Televisión desde la ciudad de París, luego el debate y durante el debate del presidente Macron con la señora Marine Le Pen, que entiendo después lo conversamos obviamente que ha habido una clara ventaja para Emmanuel Macron luego del debate, ¿no? Tenía más para perder, salió, diría Willy, empatados, por lo cual ganó el presidente Emmanuel Macron, en términos obviamente de lo que puede ser un debate televisivo. Pero después, si le parece, después lo charlamos. Sí, obviamente. Bueno, les hago una pequeña introducción. Obviamente que hay muchos temas hoy, todos muy serios, como todos los días, vinculados con la invasión de Rusia a Ucrania. Hay algunos temas económicos argentinos, nada especialmente nuevo. Muy pocas noticias políticas, hay un enorme desaguisado con la cuestión del Consejo de la Magistratura y la pelea que la política lleva para controlar la justicia, que es finalmente de lo que estamos hablando los argentinos, y tenemos una acalorada aparición del presidente Fernández anoche en un acto, digamos, militante junto al intendente de José Cepaz, el señor Mario Ishi, que me generó, lo escuchamos, lo compartimos y les hago un breve comentario sobre esta calorada y enfervorizada aparición del presidente, alocada, hablando de una entelequia. Lo escuchamos. El que quiera hacerle creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo le va a estar perdido. Muy bien. El presidente, que la primera pregunta que uno tiene que formularse frente a esto es ¿de qué habla? ¿No? Yo pensaba en la palabra anarquía, ¿no? Porque se supone que la anarquía es el gobierno de nadie, es decir, que nadie gobierna. Sin embargo, es interesante mirar la anarquía desde otro ángulo, ¿no? Tal vez sea el gobierno de muchos, ¿no? O sea, hay muchos que gobiernan de manera simultánea e incluso, por supuesto, contradictoria. Entonces, es muy difícil en este contexto entender el comportamiento del gobierno. El presidente empezó ayer la campaña, ponele. Claro. El presidente empezó la campaña. Sí. Bueno, es difícil de comprender el comportamiento del gobierno en el plano interno y es aún más complicado de entender el comportamiento del gobierno en materia, por ejemplo, económica, en materia, por supuesto, de política exterior, y por lo tanto, no solamente es difícil entender el comportamiento del gobierno, sino que es aún más complicado entender el rumbo del país. El presidente está ayer planteando un problema de reelección. Tiene una agenda al país catastrófica, y el presidente ayer habla a los gritos, en estos términos, lo escuchamos de vuelta,
de su eventual reelección. Escuchar. El que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo que hemos perdido. Interesante tratar de establecer quién les quiere hacer creer. Que los medios, Cristina Kirchner, la oposición. Entonces, la prolongación en el tiempo de estas dos alternativas, esto es, lo incomprensible del comportamiento de la coalición oficialista y la dificultad para tratar de entender un rumbo a la Argentina, eso se llama descalabro. Y el descalabro es lo que está reflejado esta mañana en los diarios, ¿no? O sea, la Argentina es un descalabro. Y es ahora además un descalabro institucional, lo cual es aún más grave. Y hay interpretaciones esta mañana que las vamos a presentar en el transcurso del resumen. Una que hace con mucha agudeza nuestro colega Carlos Pañi en La Nación, sobre el hecho de que no solamente este descalabro institucional puede estar vinculado a la preocupación de la señora Kirchner por sus causas judiciales, que es la interpretación primaria que todo el mundo hace, que todos hacemos, y bueno, obviamente, esta obsesión de la política por controlar a la justicia debe responder, obviamente, al hecho de que están preocupados por el comportamiento de la justicia. Pero Carlos subraya algo que nosotros también hemos marcado aquí en los últimos días, aún peor, que es la preocupación por modificar el sistema republicano. O sea, este es un punto, hasta si se quiere, más grave que el anterior. Vamos a desarrollar este asunto durante el resumen y durante el programa, porque también yo entiendo, es realmente un chino tener que explicar y hablar todo el tiempo de cómo se conforma y de qué está ocurriendo alrededor de este organismo llamado Consejo de la Magistratura. Para hacerla simple, lo que estamos viendo es este esfuerzo, obsesión que tiene la política en general, en su conjunto, el kirchnerismo en particular, por cierto, con más acentuadamente, por controlar a la justicia. Es una... A ver, entre este asunto y esta especie de lanzamiento de la reelección del presidente Alberto Fernández, sí, bueno, flaco, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué se trata la Argentina de hoy? Un país que está con problemas para exportar, problemas para importar, problemas de inflación, problemas de empleo, problemas de impuestos, problemas de pobreza, problemas de política exterior, problemas de por donde se te ocurra. Y fíjense cómo está la política, ¿no? Si, ¿qué mira la política? Mira cómo incide en el funcionamiento de la justicia y cómo se pelean por el poder por el 2023. Es una síntesis, me parece, de lo que estamos viendo los argentinos en las últimas horas. Estamos repasando los datos del tiempo a las 6:12. 14 grados, sí, bajó un poquito, Marcelo, la temperatura ahora, 14 grados 7 décimas, humedad 90%, cielo ligeramente nublado. Bueno, Juan, me acompañás en el resumen que va a arrancar con un repaso muy complejo de lo que estamos viendo en las últimas horas en el mundo, en Ucrania y en otra parte del mundo. Ayer apareció Trump. Sí. Apareció. Sí, apareció, bueno, aparece todos los días, en sí, pero claro. ayer apareció en otros términos, así que lo vamos a contar enseguida. Bueno. Dale, vamos. Tell me what say you make Hoy es jueves 21 de abril, así que ya llega el resumen. Sí, 14 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Todavía queda esta baja probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, pero ya es muy bajita y luego mejorando, cielo parcialmente nublado. Entonces hoy se espera jueves una máxima de 25 grados. Gracias, Rumi. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Hoy cumple 3 años al frente del gobierno de Ucrania el señor Volodymyr Zelensky, que fue electo justamente el 21 de abril, un día como hoy, en el año 2019. Su deriva política, su personalidad, las circunstancias que él enfrenta, lo han vuelto un personaje crucial hoy en día en el mundo. Vamos a hablar de él durante la mañana, pero arrancamos recordando este dato, que un día como hoy, hace 3 años, era, luego de su carrera actoral, electo presidente de Ucrania. Es muy interesante el caso porque uno puede ver como alguien, como muchas veces ocurre, digamos, eventualmente no preparado para semejante cargo, está a la altura de las circunstancias. Uno hubiera dicho, mirá, un país gobernado por un actor que es invadido nada menos que por Vladimir Putin, bueno, estamos en un problema para ese país. Claro. Y fíjate
cómo alguien con obstáculos, con inconvenientes, con deficiencias probablemente, finalmente, a diferencia de otros casos que son muy visibles, termina estando muy por encima de las expectativas, ¿no? Así que bueno, Volodymyr Zelensky, personaje del resumen para arrancar. Ayer el gobierno ruso, luego de ordenar estos ataques que está ordenando sobre la zona del Donbass y todo el este de Ucrania, dijo haber tomado Mariupol, no la ciudad de Mariupol. Hay todavía soldados rusos que resisten en la planta metalúrgica llamada Azovstal. No sabemos cuántos son y en qué circunstancias están, pero ciertamente hay todavía gente que resiste, serán bombardeados seguramente en las próximas horas. Ellos han dicho, vivimos nuestras últimas horas, hubo un soldado que ofreció un testimonio, un jefe militar de este grupo ucranianos que combate desde esa acería, que además de pedirle ayuda al mundo desesperadamente, con el argumento dijo, el enemigo nos supera 10-1, dijo, estamos en un momento dramático, señores, ayuden, ¿no? Bueno, ¿qué dijo Putin sobre el tema de Mariupol? Dijo que su propósito, su objetivo, es ayudar a nuestra gente. O sea, la gente que él cree que es de él, que vive en el este de Ucrania, porque él considera que Ucrania no es un país, sino que es parte de Rusia, ¿no? Rusia. Así que lo que estamos viendo de Putin es una ayuda que le está ofreciendo al pueblo ucraniano, ¿no es cierto? Los familiares de los soldados que están allí refugiados y resistiendo en Mariupol, le han enviado una carta que fue difundida por la red social Twitter al Papa, pidiéndole una intervención en el tema de Mariupol. Al momento no sabemos qué es lo que el Papa está haciendo perdón, en esta materia. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, no sé si Juan lo conocen allí en Francia, es que ayer murió una señora de 91 años encerrada en un sótano de Mariupol. Y esa señora de 91 años fue, curiosamente, una sobreviviente del Holocausto. Sí, ella sobrevivió a los 10 años a un campo de concentración de los nazis, obviamente, ¿no? La señora se llamaba Vanda Oviedkova, y bueno, efectivamente murió en circunstancias dramáticas, encerrada en un sótano en la ciudad de Mariupol, ¿no es cierto? Están pasando cosas en el mapa europeo. En Noruega, que es un país integrante de la OTAN prácticamente desde su fundación, o desde su fundación, anunció la donación a Ucrania de 100 sistemas antiaéreos para defenderse y resistir la invasión rusa. Y Finlandia, Juan, escucho tus comentarios si quieres aportar algo, ¿no? Sí, perfecto. Y además Noruega, que ha sido uno de los países primeros que ha aportado material bélico, ¿no? Sí. Así que sigue la ayuda no solamente humanitaria, sino en material bélico, que es lo que necesita y reclama desesperadamente Zelensky. Ajá. Bueno, y el tema de Finlandia, otro país nórdico que no integra la OTAN, comenzó un debate ya ayer en su parlamento, y se supone que hay mayoría para aprobarlo, para que Finlandia ingrese en la OTAN. El último país que ingresó a la OTAN fue hace unos años, creo que fue Macedonia del Norte, creo. Bueno, ingresaría a la OTAN nada menos que Finlandia. Finlandia tiene frontera con Rusia, está ahí nomás, enfrente de San Petersburgo, ¿no? Quiere decir que Putin podría utilizar el mismo argumento frente a Finlandia que ha usado frente a Ucrania. Esto es, ellos no pueden permitir que un vecino, que un país limítrofe, integre la OTAN por un problema de seguridad nacional. Y eventualmente podrían atacarlos. Claro. Con el mismo argumento. Con ese criterio. O mismo puede ocurrir con los países del Báltico, que también son parte de la OTAN. Así que Finlandia es una actitud muy importante. Bueno, expertos occidentales que trabajan en conjunto en una asociación integrada por americanos, británicos, canadienses, australianos y neozelandeses, han advertido ayer que el Kremlin está a punto de lanzar un poderoso ataque cibernético contra todo el mundo. O sea, se espera eventualmente que los países que han apoyado o que apoyan firmemente la invasión a Ucrania tengan complicaciones de seguridad informática como consecuencia de ataques. Y muy bien por el señor Elon Musk, que ha
incrementado el acceso gratuito a sistemas de Internet para los ucranianos. Muy bien. Una actitud, bueno, en lo que está a su alcance, que es justamente el negocio de los satélites a Internet. Bueno, el Banco Mundial ha advertido ayer que el mundo se enfrenta, además de todo esto, a una catástrofe alimentaria. Saben que de Rusia y de Ucrania depende el trigo, depende los fertilizantes y muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando a los bancos rusos? Los rusos se llevaron de sus bancos prácticamente 10.000 millones de dólares ante la duda respecto de lo que puede ocurrir con la economía rusa. Apareció un tipo, uno de estos famosos oligarcas rusos, en este caso me refiero al dueño de un banco aparentemente exitoso en Europa, que es un banco de estos que se hacen por estos bancos digitales, ¿no? Y que es una persona que evidentemente era hasta hace un tiempito una persona muy conocida en Rusia y muy allegado a Putin, el señor Tinkov, ese es su apellido, que dijo: los imbéciles que apoyan la guerra son el 10%, y que el resto están locos, ¿no? No, perdón, que esos tipos están locos, ¿no? Y que Putin está prácticamente loco, ¿no? Claro, sí. Claro. Dijo que el 90% de los rusos está contra la guerra en Ucrania, y dijo que solamente un conjunto de 10% de imbéciles, una minoría, apoyan la guerra. Yo veo un solo beneficiado en esta guerra local. Están muriendo personas, soldados inocentes. Al despertarse con resaca, los generales se dieron cuenta de que tienen en sus manos un ejército de mierda. Así lo dijo directamente. Así que el señor Tinkov podría correr riesgo de ser inmediatamente envenenado como consecuencia de sus comentarios. De hecho, hablando de envenenados, ayer apareció en escena pidiendo un voto para Emmanuel Macron, obviamente me imagino bajo el argumento de que la señora Le Pen es muy allegada a Vladimir Putin, y me refiero al detenido Alexei Navalny. Si hay personas acá muy significativas en su rol para parar a Putin, uno es Zelensky, otro es Navalny, ¿no? Navalny fue víctima de un intento de asesinato, y como eso fracasó, finalmente lo metieron preso argumentando que había cometido un fraude. Así que ayer apareció en escena, desde la cárcel, por supuesto, pidiendo un voto para Emmanuel Macron, bajo el argumento de que obviamente la señora Marine Le Pen tiene, ¿cómo se llama?, visibles lazos. Que ayer, la parte que yo vi del debate, Juan, trataba sobre eso, ¿no? Es más, Macron hasta le dijo que le había pedido plata prestada a un banco ruso. Sí, correcto. Cosa que no pudo desmentir, porque es cierto que ha pedido plata, no solamente que pidió plata a un banco ruso, sino que todavía la debe. Y le decía no solamente de la imputación, Emmanuel Macron, el presidente, te diría en los primeros minutos de las 2 horas y 49 minutos que tuvo el debate, sino que también le reprochó el hecho de que no lo pagó el crédito, y le dijo que eso condicionaba a una persona que llegase al Palacio de Delicias. Así que es uno de los temas donde trastabilló claramente, si bien ella dijo que era una mujer libre, y que no le había pedido y no le había prestado plata a los bancos franceses, por lo cual había tenido que recurrir a bancos rusos. Te actualizo 2 datos que tienen que ver con la guerra. Uno es que habló Vladimir Putin esta mañana, diciendo básicamente que ha decidido cancelar la orden de asalto a la acería, ¿no? A Azovstal, ha decidido suspenderla, dando cuenta de que tienen tomado Mariupol, y que solamente eso lo dejan para que se rindan, ¿no? Y que se retiren los soldados y los civiles que quedan. Así que una de las noticias internacionales del día, cuando además el presidente checheno esta mañana misma decía que, recordemos que la fuerza del ejército checheno es Ramzan Kadyrov, que ha dicho que las fuerzas chechenas que están en Ucrania hoy van a tomar definitivamente Mariupol. Así que los datos, y uno más, está el presidente del gobierno español. Llegó esta mañana. Aquí. Sí. Con la primer ministra de Dinamarca, con Mette Frederiksen, han llegado. Y con esto te cierro, Marcelo, es importante porque en la prensa italiana se habla mucho de la posibilidad de que vaya el Papa, presionado por la cantidad de visitas de líderes que han ido,
se lo he presionado al Papa a ir a Kiev, así que esta información de los líderes que van a recorrer y van a llegar a la visita o a, digamos, a cercanías del gobierno de Zelensky, bueno, lo puedan empujar finalmente al Papa a ir. Bueno, gracias, Juan. Te cuento algún detalle más. El gobierno, fíjense estas cosas raras que pasan en Brasil y en Argentina, ¿no? El gobierno del presidente Bolsonaro emitió un decreto que determina que los papeles y los detalles del encuentro que tuvo el presidente Putin con Jair Bolsonaro en febrero del 2027, básicamente cuando estuvo por ahí de visita también nuestro presidente Alberto Fernández, deben ser considerados un secreto de Estado. O sea, Brasil mandó a secreto de Estado los documentos y las notas que se toman seguramente entre los países cuando se juntan dos presidentes. Asunto que vuelve, por supuesto, el asunto de las reuniones de Putin con Bolsonaro y eventualmente con Fernández aún más vidrioso de lo que era, ¿no es cierto? Y finalmente les cuento que ayer Rusia probó un muy poderoso misil llamado RS-28 Sarmat, que según he leído es el misil nuclear más poderoso del mundo. Obviamente lo probó lejos de Ucrania y lo hizo para amedrentar al mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos no le dio mucha importancia al asunto, por lo que he leído, pero en cualquier caso, los tipos están probando misiles nucleares. El mundo está complicado. Bueno, les contaba que ayer apareció, me recuerdo la verdad que fue antenoche, el expresidente Donald Trump en una entrevista que le ofreció a un periodista o presentador televisivo llamado Piers Morgan, que es un británico, que no es mucho más presentable que Trump, convengamos. O sea, es muy famoso, pero no es presentable, Marcelo. Sí, es muy famoso, pero no es una persona, vamos a llamarlo, confiable, ¿no es cierto? Claro. Bueno, es un tipo que viene del periodismo amarillo británico más amarillo, digamos, ¿no? Acusado de inventar historias, bueno, un espanto. Pero en cualquier caso, el señor Piers Morgan es muy famoso. Y consiguió una entrevista con Trump y, a diferencia de las personas que entrevistan a Trump, le hizo un par de preguntas un poco más subidas de tono. Es decir, no se sometió, digamos, a chupar las medias, digamos, a Trump, como hacen toda la gente de personas que lo entrevistan, y le hizo un poquito más allá. Le hizo un par de preguntas un poquito más subidas de tono, un poquito más comprometidas. Yo no tengo ninguna simpatía por Piers Morgan, ni la voy a tener a partir de ahora, por cierto, por este asunto. Yo tengo, simpatías y antipatías que no puedo evitar. Bueno, pero Trump le cortó la entrevista, como hizo Maduro con la gente de Univisión, ¿no? Con Jorge Ramos en su oportunidad. Apaguen las cámaras, y se levantó y se fue. Lo insultó de arriba abajo y se fue a la miércoles. Sí. El señor Morgan le preguntó por las elecciones del año 2020 y ahí se pudrió el fraude. Sobre si había habido fraude, ¿no? Y ahí le dijo, solo un idiota pensaría esto. Sí. Se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Bueno, exactamente. Como vas a hacer vos, Marcelo, en cualquier momento. Sí, por supuesto. Bueno, y por supuesto tenemos y te pido ya una primera impresión del debate de anoche, de cara a las elecciones del próximo domingo 24 de abril, entre el señor Macron y la señora Le Pen. Bueno, como te decía, Marcelo, mucha expectativa, 17 millones prácticamente, según los datos que recoge hoy la prensa francesa, fueron los televidentes que vieron este debate, el único, obviamente, que se remota desde 1974 que se hacen, y básicamente para decir, el presidente que venía muy golpeado por el poder adquisitivo, por la situación del COVID, la administración del COVID, obviamente también por lo que es la administración de la guerra europea, porque en realidad es la guerra aquí en el suelo europeo y que le toca a él administrar como presidente de la Comisión Europea. Estamos hablando de Emmanuel Macron. Había mucho para perder, tenía mucho para perder el presidente, incluso lo que escriben los diarios básicamente es más en calificar cómo estuvo Macron, si tenía una posición arrogante, por decir la canchera, era mucho más lo que miraban. Bueno, finalmente, si bien no pudo despejarse de esa imagen que hay media sobrante del presidente, trastabilló en varias oportunidades con datos de inflación,
con datos sobre sus vínculos con Rusia, específicamente con Vladimir Putin. Estoy hablando de Marine Le Pen, la candidata ultraconservadora, y hoy los sondeos de opinión dan casi 59% de los televidentes que apoyan o ven como ganadora a Emmanuel Macron. Ahora veremos si esto se traduce, y después lo veremos, en términos de qué va a pasar el domingo. Genial. Muchas gracias, Juan. Son las 6:30. Enseguida estamos con la parte argentina del resumen. Yo ya ofrecí un punto de vista temprano sobre el estado de cosas y vamos a repasar 2 párrafos muy importantes que esta mañana firma en la tapa de La Nación nuestro colega Carlos Pañi, bajo el título Cristina Kirchner y un salto ornamental para escapar de su propia trampa. Y les voy a contar un poquito los detalles de cómo están las cosas en la política y en la economía de la Argentina. La temperatura en Buenos Aires, Romina. 14 grados 7 décimas, humedad 90% y el cielo ligeramente nublado. Gracias, Romina. Gracias, Juan. 6 horas 39 minutos, estamos en Longobardi por CNN, 14 grados 7 décimas la temperatura, humedad 90% y el cielo está ligeramente nublado. Está apenitas amaneciendo en Buenos Aires, está por llegar el señor Nicolás Singer, está Juan ya con nosotros, por supuesto, está Romina, no tenemos idea en qué anda Willy Cohen, así que yo tengo que seguir adelante con el programa. Bueno, les decía temprano que es muy difícil en este contexto entender el comportamiento del gobierno, no en uno, sino en 2 planos. Uno, respecto a lo que está ocurriendo en el plano interno, donde se supone que hay una secuencia de rupturas, y al mismo tiempo, y lo que es aún peor, la agenda pública que tiene el gobierno, en diversos planos, en la economía y hoy particularmente, y en las últimas horas especialmente en la política exterior. Por lo tanto, es difícil entender el comportamiento del gobierno y el rumbo de la Argentina. Son 2 cosas que son incomprensibles para los argentinos hoy en día. La prolongación en el tiempo de estos rasgos se llama descalabro, y lo que vemos hoy es un descalabro que tiene un agravante muy significativo, que parte de ese descalabro está ocurriendo en el plano institucional, esto es, en el plano de la justicia, ¿no? En este contexto, y como final del día de ayer, ahora vamos a ver el resto de los puntos, el presidente Fernández, junto al muy controvertido intendente de José C. Paz, Mario Ishi, lo recuerdan a Ishi, el de las ambulancias, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. yo les dejo vender drogas, pero no me jodan, ¿se acuerdan? Bueno, y es una especie de acto de campaña, ¿no? Algo que por supuesto está muy desconectado de la agenda y de la realidad de todos los días, ¿no? El presidente ayer poco menos que lanzó públicamente su candidatura presidencial para el 2023. Y estamos, ¿no?, en abril 2022. Estamos en abril del 22 y tenemos una serie de problemas muy serios que por supuesto están en este momento por debajo de las prioridades de la política, que está ocupada de cómo controla a la justicia y evidentemente de lo que es una pelea por el poder, ¿no? El presidente, en tono acalorado, casi yo diría extraviado y ciertamente desconectado de la realidad, ofreció anoche esta definición. Yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. A mí lo que me llama la atención de esta frase no es la palabra carajo, que es de la que todo el mundo va a hablar hoy, sino lo de hacerles creer, ¿no? Como que hay una maquinaria que le está haciendo creer a los argentinos que esto es un fracaso. Esa es la parte que ponerlo de vuelta, porque me interesa mucho lo de hacerles creer, ¿no? Yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Además es el 2022, ¿no es cierto? Que como se perdió el 2021, ¿no? Y como la Argentina viene perdiendo cada año de los últimos 20. En cualquier caso, el presidente, desconectado de la realidad, ayer ofreció el lanzamiento de su candidatura presidencial. Al mismo tiempo, saben que ayer el presidente de la Corte, Horacio Rosati, le tomó juramento a varios representantes que van a actuar en el ámbito del Consejo de la Magistratura, y por supuesto, medio país habla de esta maniobra que pergeñó y puso en práctica, aparentemente sin que siquiera se enterara el gobierno, de dividir su bloque en la Cámara de Senadores para reclamar en esos términos, en vez de tener un bloque como tiene 2, está reclamando un lugar más en el Consejo de la Magistratura, y de acuerdo a lo que nos contó ayer el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Garay,
esa silla que se estaría apropiando la señora Kirchner podría ser crucial justamente para controlar el Consejo de la Magistratura. Bueno, al mismo tiempo, ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, designó a la consejera que debía designar la Cámara de Diputados. Y la designación recayó en la diputada Roxana Reyes, que es radical. Y lo más asombroso de este asunto es que quienes se oponen a la designación que tiene que hacer el presidente de la Cámara de Diputados son los propios integrantes de la bancada del peronismo. El jefe de la bancada, el diputado que reemplazó al diputado Máximo Kirchner, que se llama Germán Martínez, dijo que no estaba de acuerdo con designar a la diputada Reyes, ¿no? Que se oponían a la designación. O sea que el descalabro es en todos los planos, ¿no? O sea, todos contra todos dentro de la coalición oficialista. Hay un reclamo por parte del PRO que insiste en que el lugar que designó Cristina le corresponde a Luis Juez, así como decidamos con Luis Juez recién. En el contexto del descalabro, el gobierno terminó ayer apoyando la maniobra de la señora Kirchner de subdividir el bloque para tener, en vez de un bloque 2 y en esa condición reclamar otro lugar en el Consejo, y esto lo hicieron dos funcionarios de máximo nivel, si cabe, ¿no? Uno, el desdibujado jefe de gabinete, Juan Mansur, que básicamente no ofrece ninguna explicación sobre ningún tema público relevante a la Argentina, con excepción ayer de considerar que la maniobra de la señora Kirchner es una maniobra que está dentro de los parámetros legales, y luego hizo lo propio el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo ayer que lo que ha hecho el peronismo no es ilegal, y que, y no solamente eso, sino que además se colocó en la posición más radicalizada del kirchnerismo respecto de que el fallo de la Corte es un fallo, a su juicio, inexplicable, ¿no es cierto? Bueno, esta mañana el periodista Carlos Pañi, probablemente el analista político más lúcido que tiene hoy la Argentina, ofrece algunas explicaciones muy interesantes, porque es obvio que todo el mundo está mirando o suponiendo que la razón por la cual la señora Kirchner está haciendo estas maniobras extraordinarias para controlar la justicia tienen que ver con sus propias causas, ¿no es cierto? Una lectura, digamos, vamos a llamarla obvia, una derivación clásica, digamos, de tratar de interpretar el comportamiento de la señora Kirchner en el ámbito de la justicia. Es decir, ella, como está sometida a investigaciones judiciales que afectan a ella y a su familia, obviamente quiere manipular la justicia para evitar la investigación. Esta es una explicación que, por supuesto, no digo que no sea válida, es parte del problema, pero no es todo el problema. Hay un engranaje adicional mucho más grave que esto, que lo describe hoy con muchísima precisión el señor Carlos Pañi. Lo escuchamos, Romina, adelante. La repetición de estas pillerías revela un vicio compartido por la mayor parte de la clase política: la pulsión irrefrenable por controlar a la justicia. En el caso de Cristina Kirchner, esa pretensión se sostiene en una concepción antiliberal expresa. Las disposiciones de quienes son depositarios del voto popular no deben ser, en este caso, a la prensa. La división de poderes... Ni a la justicia ni a la prensa. Claro. La división de poderes es un dispositivo conservador que pretende distorsionar la voluntad popular. Sería injusto interpretar que esa vocación de la vicepresidenta por dominar los tribunales apareció después de que se multiplicaran las causas penales en su contra. Apenas Néstor Kirchner llegó a la presidencia, ella se puso al frente del juicio político a la Corte. En 2006 lideró la reforma del Consejo de la Magistratura, con un formato que la justicia acaba de anular. Disconforme con su propia criatura, en 2013 propuso otra modificación que pretendía atar la designación de consejeros a las elecciones generales. La iniciativa, denominada Democratización de la Justicia, fue también anulada por la Corte. Más allá de los accidentes de esta peripecia, se advierte una coherencia desde el punto de partida. Claro, exactamente. Se trata de suprimir la independencia de los magistrados.
todos deben ser el juez Alonso. Militantes. Alonso es el juez entrerriano que intentó demoler, sin éxito por cierto, un fallo de la Corte. Quiere decir que, a juicio de Carlos, y yo comparto este punto de vista, la pulsión de Cristina Kirchner por controlar la justicia es anterior a sus propios problemas judiciales, que por supuesto encajan con esto, claramente, ¿no es cierto? Encajan perfectamente, pero es anterior. Y es muy grave, porque lo que ella supone, y Carlos lo ha explicado muchas veces, y yo tantas otras veces, es que ella tiene una concepción antiliberal del país. Es más, en su presentación ante el Eurolat la semana anterior, lo explicó con claridad. O sea, la división de poderes es una cosa anacrónica, que debe ser suprimida, porque violenta la voluntad popular. Entonces acá vamos a ponerlo así, simultáneamente hay dos elementos que están sobre la mesa. La pulsión de Cristina Kirchner por controlar el funcionamiento de la justicia tiene que ver con sus propias causas, pero también tiene que ver con su propia ideología respecto de la cuestión de la división de poderes. Carlos va más allá todavía, y esto conecta un poco con lo que yo planteaba esta mañana respecto a la noción del descalabro que hoy tiene el gobierno, cuando examina el comportamiento del presidente Fernández en relación con el tema Venezuela, y es un párrafo muy interesante que Carlos ofrece esta mañana en su artículo de Tapa de la Nación. Tampoco debería llamar la atención la convivencia del presidente con la señora Kirchner. Lo que ella pergeñó es un pecado ínfimo comparado con las atrocidades que Fernández convalida en Venezuela. Cuando dijo que allí las cosas habían mejorado, levantó una ola de críticas de alcance internacional. Tamara Tarasiuk, responsable de Human Rights Watch, ayer hablamos con ella aquí, para América Latina, le recordó que según expertos de la ONU, la justicia venezolana no solo no investiga las violaciones a los derechos humanos, sino que es cómplice de ellas. También le informó que las cárceles de Nicolás Maduro alojan a 240 presos políticos, y que en la Corte Penal Internacional se abrió un caso por graves atropellos contra garantías elementales por parte del régimen. Amnistía Internacional también emitió un comunicado recriminando las expresiones de Fernández como un grave diagnóstico y pidiéndole que como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, lidere una salida para esa dolorosa situación. Tal vez sea pedirle demasiado. Se trata del dirigente político que también, como líder de esa comunidad, se ofreció como portador Vladimir Putin en América Latina. Muchas gracias, Romina. Es el examen que hoy presenta Carlos Pañi respecto del estado de cosas de la Argentina. Muy importante. Bueno, les cuento finalmente que hay un debate en el gobierno, lo cuenta el diario Clarín, yo no sabía esto, sobre si Argentina va a votar a favor o no de Rusia en su condición de observador a la OEA. El canciller Cafiero evitó condenar a Rusia y dijo que existe una política de defensa de los derechos humanos en Argentina. Misterio. Está el expresidente Macri en Washington y dijo allí que su prioridad no es ser candidato, asunto que por el momento está por supuesto bajo un signo de interrogación. También les puedo contar que ayer la soja, vamos a hablar con Martín Melo en un ratito, la soja cerró en una suerte de récord de la década, $641, o se acerca, mejor dicho, al récord de la década, ¿no es cierto? Bueno, Argentina, por supuesto, desperdicia todas las oportunidades que hay al respecto. Habló sobre el país la señora Cristalina Georgieva y dijo una obviedad, que el gran riesgo del plan con Argentina es la inflación. Bueno, gracias por avisarnos. Podemos ofrecer testimonio gracias, sobre semejante riesgo, ¿no es cierto? Bueno, los empresarios nucleados en diversas cámaras, por ejemplo, AEA, la UIA, la Cámara de Comercio, Ciara, que es la cámara que nuclea a los exportadores de granos y demás, han advertido al gobierno otra obviedad, que es que el impuesto a la renta inesperada, que ha comenzado su camino hacia el Congreso, va a afectar a la inversión y al empleo. Y sí, obvio, estamos claros. Anoche leí en el portal Infobae un trabajo de la señora Jimena Casas que da cuenta de un tema muy serio, que es hasta qué punto las trabas a las importaciones están afectando la vida de los argentinos, porque los laboratorios de medicamentos están advirtiendo sobre que estas trabas a las importaciones pueden afectar
a los laboratorios, claro, y a la faltante venta de remedios. y a la venta de medicamentos en la Argentina. Bueno, la asociación bancaria, el gremio de la asociación bancaria, está reclamando un aumento del 60% de los salarios, obviamente en línea con la inflación, y anunció un paro nacional para el día 28. Hoy es 21. 21, ok, falta la semana que viene. Una semana. Bueno, y con esto creo que estamos, con el resumen de este día jueves 21 de abril, creo que debidamente presentado. Gracias, Romina. Gracias, Juan. Estamos repasando los datos del tiempo a las 6:53 en nuestra ciudad de Buenos Aires. 14 grados 7 décimas la temperatura, humedad 90%, cielo ligeramente